Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a entrarle directamente al capítulo 8 de la primera parte del Quijote. Una fría tarde de otoño, pero mira, fíjate qué fantásticos colores tengo alrededor mío. Espero que no haya ruidos ambientales que nos amarguen la situación. El capítulo 8 tiene cosas francamente fascinantes, vas a ver. La primera de todas es la gran aventura, que es la primera gran aventura de Don Quijote con Sancho Panza, que es la aventura de los molinos de viento. Pues seguramente es la aventura más dibujada, retratada, fotografiada, etcétera, etcétera. Y si alguien conoce los molinos de viento de la Mancha, inmediatamente lo relaciona con Don Quijote. Es decir, hay una simbiosis entre las dos cosas, molinos de viento y Don Quijote. Es una imagen, bueno, es decir, es imposible imaginarse a Don Quijote sin tener molinos de viento al lado. Así de fuerte es esta imagen, este episodio del Quijote. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que pasa es que Don Quijote ve los molinos de viento y se le antoja que son gigantes a los que hay que atacar, pues son unos seres maléficos. Y Sancho Panza pues le dice, no, oye, que no son gigantes, que son molinos, tú no sabes lo que ves, total, se lanza contra los molinos de viento y ocurre pues lo que tenía que ocurrir, es decir, que acaba mal parado, con la lanza rota y revolcado por el suelo. Bien, ¿cómo se interpreta esta famosísima escena? Bien, normalmente tú escuchas unos comentarios muy chocantes sobre el conflicto entre el idealismo y el realismo, entre el hombre y la máquina. Y uno dice, madre de Dios, ¿en qué estarán pensando estas personas? En la época de Cervantes, el idealismo no existía, el idealismo filosófico. Entonces, nada, no existía ni siquiera el racionalismo de Descartes todavía. Es decir, todo era puro realismo, todas estas elucubraciones filosóficas sobre la industria, la máquina, el hombre. Estos son chifladuras propias del siglo XIX, del siglo XX y, bueno, y quizá parte del siglo XXI también. En la época de Cervantes, los molinos de viento eran unas máquinas estupendas, que todo el mundo consideraba que eran pues, un adelanto tecnológico importante, porque antes de eso, pues, moler el trigo y los cereales era un asunto muy complicado, ¿no? Con lo cual no había ningún conflicto de tipo máquina-hombre, de cosas de estas, ¿no? La cosa es mucho más prosaica y hay que saber un poquito de historia para entender esto, ¿no? Lo primero de todo es saber que cuando Don Quijote ataca algo o a alguien es porque simboliza algo malo, o porque ahí hay algo malo. Es decir, tú fíjate que cuando Don Quijote ve una venta y a dos prostitutas, lo que él ve es un castillo y dos altas damas, porque en el fondo lo que está viendo son cosas de nivel popular que, aunque tengan mala reputación, en el fondo pues no son cosas, no es el poder tratando de destruir a los seres humanos. En cambio, tras los molinos de viento hay algo que te voy a contar enseguida, y esto es lo que da la clave de toda esta explicación. Los molinos de viento, sobre todo el campo de Calatrava, estaban siendo administrados por unas órdenes de caballería, órdenes militares. No te voy a contar ahora eso porque si no nos vamos de largo. Si te interesa, me pones una pregunta en los comentarios y te lo explico. Las órdenes militares eran las propietarias de los molinos de viento. Y porque, oye, eran cosas que costaban dinero, no cualquiera. Sancho Panza no podía tener un molino de viento, o sea, era una cosa cara, o sea, había que construir y había que tener una máquina, en fin, no estaba al acceso del pueblo llano.
Y entonces, y las órdenes de Calatrava, en resumidas cuentas, estaban a las órdenes del rey de España. El rey de España era las que les mandaba y decía, tú haces esto, tú haces esto. Y entonces el rey de España, que en esas épocas, bueno, es igual, el rey de España estaba muy endeudado con banqueros alemanes, los Fogger. Entonces, claro, los banqueros alemanes querían cobrarse el dinero y el rey de España pues no tenía mucho dinero porque se lo estaba gastando todo en guerras y en campañas. Todo el dinero, el oro y la plata que llegaba de las Indias desaparecía instantáneamente, ¿no? Y no para provecho de la gente, sino en otras cosas, pero es igual, no vayamos por ese camino. El caso es que los banqueros decían, oye, ¿dónde está mi dinero? Y entre otras cosas, pues el rey de España les concedió el uso y usufructo de los molinos de viento. Entonces esos banqueros alemanes pusieron ahí a sus empleados a decir, oye, sácame beneficio de ahí, yo necesito el dinero que se pueda sacar de ahí. Y efectivamente eso hicieron, y trataron de cobrarle a la gente, a los campesinos, que eran los que iban ahí con su trigo a que lo molieran, trataron de cobrarles más de lo acostumbrado y más de la cuenta y más de lo que era justo. Y entonces había muchas quejas, la gente estaba soliviantada, vamos, que aquello era muy impopular. Y entonces, pues ahí está la explicación. Por eso, Cervantes sabía eso. Cervantes sabía que la gente estaba muy enfadada con estos banqueros alemanes a los que el rey de España les había concedido que podían hacer lo que les diera la gana. Y entonces, pues claro, Don Quijote ataca a los molinos de viento, que es como la representación. Don Quijote está atacando al poder político y al poder económico, representado por el rey y por los banqueros alemanes. Vaya cambio de perspectiva, qué idealismo ni qué tonterías, ¿no? Es decir, estamos atacando al poder político y al poder económico. Podría haber más detalles sobre esto. En general, pues hombre, los molinos de viento, que normalmente eran propiedad privada de algunos gentes ricas, pues cobraban por moler el trigo, y más de una vez pues también abusaban y estafaban de los pobres campesinos como Sancho Panza, que acudían ahí con su burro y unos cuantos sacos de trigo. Pues al final abusaban de ellos también de algunas formas, también alrededor de los molinos, especialmente en la época de la cosecha, cuando la gente cobraba o vendía el trigo ahí mismo cerca de los molinos. Había como tenderetes y ferias, y había tipos jugando naipes para sacarle el dinero a los labradores. Había prostitutas, acuérdate que una de las prostitutas de la venta se llamaba La Molinera. Entonces había de todo, o sea, había un mundillo ahí esperando a que llegaran los campesinos con su cosecha alrededor de los molinos para caerles a sacarles lo que tuvieran. Incluso hasta asaltantes también había, ¿no? Bueno, pues con esto cerrado el capítulo, comentario sobre los molinos de viento, para que te des cuenta de que Cervantes no se anda con tonterías. Bien, saliendo de esa aventura, nos metemos en otra, y entonces ven que viene por el camino unos señores subidos en unas mulas tremendas. Eran dos frailes de la orden de San Benito, lo dice el autor, ¿no? Venían dos frailes subidos en unas mulas enormes, y que venían muy bien provisionados, y con sombrillas, y con criados, y con viandas y todo. Los tipos bien instalados. Detrás de ellos venía un carruaje con unas damas y, bueno, y algunos señores de escolta, ¿no? Con lo cual, cuando Don Quijote ve aquello, pues inmediatamente lo ve claro. Dice, estos son unos encantadores, estos son una gente mala que han secuestrado a alguna princesa que va ahí metida en el carruaje, y ya está. Es decir, mi misión es atacarles y liberar a esa dama en peligro. Con lo cual, pues ni corto ni perezoso, a por ellos, a por los. No les sirvió de nada a los benedictinos el decir, no, que nosotros no somos el que.
arremetió contra ellos por ser gente fementida canalla, ¿no? O sea, mentirosos. ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? Pues una vez más tenemos a Don Quijote atacando, ya te lo acabo de decir, atacó a los molinos de viento, porque detrás de los molinos de viento había cosas no muy buenas. Si ataca a los frailes, pues no te digo nada. Empecemos por la descripción que hace el autor. O sea, dos frailes subidos majestuosamente. Mira, mientras Jesucristo iba andando a todas partes, y para entrar gloriosamente en Jerusalén iba montado en un burro, en un humilde burro. Esto parece que no era suficiente para aquellos frailes, tenían que ir en unas enormes mulas, y muy bien vestidos, bien equipados, bien alimentados, bien servidos con criados, ¿no? Esto a un erasmista como Cervantes era la antítesis de ser un cristiano, un seguidor de Jesucristo. ¿Dónde está la pobreza? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está servir a los pobres? ¿Qué es esto? Todo cual estaba cantado. Don Quijote iba por ellos. Así es Cervantes, ¿no? Así es Cervantes. Un hombre que quiere ver que la Iglesia sea lo que debería ser. Bien, uno de los frailes sale corriendo, huye, el otro se tira al suelo, porque si no se tira al suelo a lo mejor le hubiera ido peor, ¿no? Le hubieran atravesado con una lanza, con una espada o yo qué sé. Entonces el caso, como ya estaban derrotados, Sancho Panza va a ir a saquearles, ¿no? Le salió mal, porque al final los criados le dieron una paliza a Sancho Panza. Pero Don Quijote se fue a hablar con la dama, a decirle que bueno, que él la había rescatado y que lo único que le pedía es que fuera al Toboso a ver a la señora Dulcinea, a decirle pues que él, que su caballero, Don Quijote, las había rescatado en nombre de Dulcinea, que te recuerdas, en nombre de la justicia. Entonces, claro, esto lo escucha un escudero que estaba allí cerca del carruaje, que iba acompañando a estas señoras, un escudero vasco, y el hombre se enfada, dice, esto, ¿cómo es posible, no? Que aquí vamos a regresar. No, hombre, no, ni hablar, aquí no vamos a regresar al Toboso. Y el hombre este, pues, de muy mal genio, lo manda a Don Quijote a que los deje en paz. Y claro, Don Quijote también, que tenía su genio, pues le dice, bueno, tienes suerte de que no eres caballero, porque si fueras caballero, ahora mismo nos batíamos a duelo. Claro, al otro que le digan que no es caballero, se puso más furioso todavía, dijo, ¿cómo que no soy caballero? ¡Vamos allá! Y se armó un duelo, ¿no? Se armó una batalla campal ahí mismo, en donde se empezaron a dar golpes de espada el uno contra el otro. El escudero subido en una mula, Don Quijote subido en Rocinante. Bien, la aventura no termina aquí, porque, claro, Cervantes, dentro de su genialidad, interrumpe la pelea, dice, oh, hasta aquí llegaron los papeles que tenemos. Es decir, esto como dando a entender de que esto era una crónica que ha quedado interrumpida. No sabemos cómo termina, es decir, sabemos que están a punto de matarse Don Quijote y el otro, pero se acabó, no sabemos cómo termina. Es una genialidad literaria, ¿no? Ya veremos en el capítulo 9 cómo termina. Pero bien, vamos ahora a hablar sobre esta escena, la de la dama. La dama era una señora vasca, es decir, de Vizcaya, que es el norte de España, el País Vasco actual, y que iba hacia Sevilla porque su marido había conseguido un empleo distinguido, o sea, le habían dado un cargo importante en las Indias y se iba, salía de Sevilla hacia las Indias. No nos cuenta la novela si la dama iba a embarcarse con su marido hacia las Indias o simplemente iba a decirle adiós, ¿no? Bueno, es igual, lo que fuera. Esta es la escena, una dama que va hacia Sevilla porque su marido ha recibido un cargo importante en las Indias.
Ella pues era vizcaína, el marido vizcaíno y el escudero es vizcaíno. A ver, aquí hay tomate, como dicen. Bueno, primero, y una cosa más. Antes de meternos con esto, terminemos de hablar de los frailes de San Benito. La pregunta es, ¿por qué eran benedictinos? Porque la orden de San Benito, sí hay benedictinos en España, pero no hay tantos. Es decir, seguramente pues si ibas por un camino de España era más fácil que te encontraras con unos jesuitas o con unos dominicos, que había muchos, o con unos carmelitas, que había muchísimos, o con unos franciscanos incluso, que no había tantos, pero también había bastantes. Pero ¿por qué unos benedictinos? Y entonces aquí sale el colmillo agudo de Cervantes, y es que el bueno de Cervantes tenía un problema, había tenido un problema personal con dos frailes benedictinos que era de apellido Aedo, los padres Aedo. Estoy buscando aquí el nombre concreto. Bueno, te pondré aquí te pondré en los comentarios un enlace para que veas un documento que me parece que es muy interesante y que te explica estas cosas, por si tienes curiosidad. El caso es que Cervantes había tenido problemas con estos señores Juan y Antonio de Aedo, dos benedictinos que, que se habían metido con él y que tenía problemas con ellos desde la época de Argel, desde la época de que Cervantes había sido cautivo en Argel. Y estos dos, Juan y Antonio de Aedo, eran vascos. Con lo cual, a la hora de que Don Quijote ataca a los benedictinos, ahí hay como una especie de ajuste de cuentas personal, una pequeña venganza literaria. Y luego, con el tema de que eran vizcaínos, ahí ya arma toda la ensalada con la dama, el que va a Sevilla, su marido, el otro, el escudero. ¿Y qué pasaba con los vascos? ¿Cuál era el problema de los vascos y Cervantes? Pues déjame que te lo cuente. Bueno, empecemos. Primero, capítulo 1. Cervantes había intentado en 2 ocasiones conseguir un empleo en las Indias, probablemente porque él creía que tenía méritos por haber sido un veterano, un héroe de la batalla de Lepanto, y que además había sido, pues estaba herido de guerra, su mano estaba inutilizada por aquel combate, con lo cual pues pensaba que tenía méritos como para que la administración imperial le concediera un puesto honorario, un puesto bien remunerado y honroso en las Indias, pero no se lo concedieron. ¿Por qué? Pues vete tú a saber por qué, pero yo aquí, en esta escena, ya vamos a tener algunas pistas. Una es que los vascos tenían hidalguía de nacimiento, tenían una especie de privilegio que por el solo hecho de ser vasco ya eras noble, eras hidalgo, lo cual te daba algunas ventajas sociales y económicas, como por ejemplo poder tener un empleo en las Indias, cosa que Cervantes no tuvo, porque no era noble, no era hidalgo, no era ni siquiera como Don Quijote. Don Quijote era un hidalgo, Cervantes no. Ya empezamos a ver cosas curiosas, ¿no? Segundo, en este artículo que te menciono también te hablarán de que los vascos, por algún motivo, además de su hidalguía, probablemente porque tenían quizá pues un mejor acceso a la educación, solían estar como funcionarios del Estado, como escribanos, ¿no? Como gente que llevaba el día a día de la administración. Y esto pues también le debió fastidiar a Cervantes bastante, pues porque tenía que lidiar con ellos para obtener aquellos empleos que él quería. Bien. Y la tercera es decir, que tiene su resentimiento porque él no es hidalgo, él no ha nacido en esa cuna privilegiada en la que habían nacido los vascos,
Y luego pues viene, claro, la pelea con el escudero, que ahí esto ya es burlarse, porque le hace hablar un castellano muy enrevesado, que los expertos en el idioma vasco dicen que así no era así como hablaban los vascos cuando hablaban mal, que eso ya es una payasada de Cervantes, que parece ser que era una payasada más o menos frecuente en la literatura de aquel tiempo, era burlarse de los vascos y de su forma de hablar. Y también, claro, que era un escudero que se creía el tipo que era, bueno, lo máximo, es decir, ¿cómo se van a atrever a decirme a mí que no soy caballero? Con lo cual ahí lo que hay es una especie pues, de reírse de los vascos. Parte de esa venganza de Cervantes, para que veas que Cervantes también tiene su colmillo, que es agudo. Bien, pues con esto lo dejamos aquí, no quiero alargarme más. Cualquier pregunta que tengas, me encantará seguir dialogando contigo a propósito de este fascinante capítulo 8. Cuídate mucho, seguiremos hablando y hasta pronto.